despertar. Hola, buenos días, bienvenidos, bienvenidas a la entrevista de hoy. Esta mañana vamos a hablar sobre el Observatorio Legislativo, una entidad particular que se encarga de evaluar el desempeño de la Asamblea Nacional, para lo cual hemos invitado a su coordinador, el politólogo Roger Celis. Bienvenido. Muchas gusto. gracias, Fernando. Un saludo a todos quienes nos ven y nos escuchan en este programa. Para comenzar, ¿qué es el observatorio y cuál es la función? El Observatorio Legislativo viene trabajando desde el 2011, vigilando las actividades de la Asamblea Nacional, monitoreando constantemente lo que hacen sus integrantes también, pero hay una cosa que vale señalar: a veces se piensa que el Observatorio Legislativo califica la gestión de los asambleístas. Lo que hacemos nosotros es dar datos a la ciudadanía respecto de leyes, respecto de votaciones, respecto de observaciones a proyectos de ley, de fiscalización, juicios políticos, para que la propia ciudadanía se entere de lo que están haciendo sus representantes. Pero más allá de eso, nosotros también promovemos buenas prácticas legislativas en el marco del Parlamento Abierto, el cual es un nuevo modelo de gestión, Fernando, que trata de acercar a la ciudadanía a la gestión de la Asamblea Nacional. Muy bien, ustedes dan insumos, hablaríamos en otras palabras, a los ciudadanos, a los electores, al país, para que ellos, que a su vez son los que eligen, califiquen, evalúen, sancionen. ¿Cuáles son estos datos, Roger? Tenemos datos interesantes, algunos datos, por ejemplo, sobre votaciones de los asambleístas. Entregamos a la ciudadanía datos sobre los asambleístas que más asisten, por ejemplo, a las votaciones en el Pleno de la Asamblea Nacional, porque consideramos que cuando un asambleísta vota, está representando a la voluntad ciudadana. Entonces nosotros observamos, vigilamos las votaciones que se dan en el Pleno. ¿Y quiénes son los asambleístas que más asisten, los que menos asisten y los que se excusan? Podemos dar nombres, no hay problema. Claro, por ejemplo, felicitamos la asistencia casi súper elevada en porcentaje del asambleísta Cambala, del asambleísta Meme Montaño, de Freddy Alarcón, de César Carrión y de Juan Cárdenas, quienes han asistido a un número considerable de votaciones. Pero también llamamos la atención, y para que la ciudadanía también haga su control social, de los asambleístas que más se ausentan, por ejemplo, Vicente Almeida, Wendy Vera, Fabricio Villamar, Carla Cadena o Daniel Mendoza. Y felicitamos también a los asambleístas que se excusan, porque al excusarse están principalizando a su alterno y están garantizando que la voluntad de los representantes, en este caso de la ciudadanía, se cumpla. Por ejemplo, felicitamos la excusa, es decir, la principalización del asambleísta Joana Cedeño, Vicente Tallano, Diana Saltos, Julio Quiñones o Mercedes Serranos. Pero a veces estas excusas también tienen bajo cuerda para no votar por algo de razón. Claro, hay lecturas, ¿no? Claro, hay votaciones que suelen ser consideradas como no muy relevantes para ciertos asambleístas. O comprometidas en otros casos. O comprometidas, pero realmente en el ejercicio del voto es en donde se está representando la voluntad de los ciudadanos. Entonces, un llamado a la ciudadanía a controlar que sus asambleístas efectivamente voten. Y aún más si ellos aspiran a ser reelectos, ¿no? Así es. Muy bien. En cuanto a proyectos, que es el trabajo, uno de los trabajos de los asambleístas es el asunto legislativo. En cuanto a presentación de proyectos, en cuanto a aprobación de proyectos, en cuanto a iniciativas, ¿cómo están esos rubros? Los números son bastante interesantes porque se ha duplicado la cantidad de proyectos presentados en comparación al periodo legislativo anterior. Tenemos 754 proyectos presentados y contando, porque cada día se presentan nuevos proyectos. Se ha duplicado. Hay que ver qué está pasando porque existe una mayor cantidad de proyectos presentados, una mayor cantidad de iniciativa legislativa, pero nosotros no nos quedamos con ese dato. Tratamos de ver qué tipo de proyectos de ley se están presentando. A eso iba, porque si vamos por el asunto cuantitativo, pues vamos a estar bien. Tenemos que ver el asunto cualitativo y ver cuáles terminan, es decir, cuáles se aprueban y cuáles se convierten en ley de la República. Exactamente. Hablando de proyectos de ley, es un dato bastante preocupante porque el 70% de los proyectos de ley no superan los 10 artículos. Entonces hay que ver qué tipo de proyectos se están presentando. Tal vez son proyectos de 1 o 2 artículos que están intentando reformar tal vez cosas puntuales de forma y no de fondo. Porque ahí se habla de la tecnología legislativa, la técnica legislativa, la técnica judicial, porque son proyectos de ley. Claro, justamente ahora existe una unidad, un sistema de seguimiento y evaluación de la ley que va a tratar de ver que los proyectos de ley cumplan características de calidad legislativa.
acompañados de la Unidad de Técnica Legislativa. De estos 754 proyectos de ley se han aprobado 42 leyes, es decir, 42 leyes ya están en el ordenamiento jurídico de la República del Ecuador. Un poquito más del 20%. Claro, un poco más del 20%, pero es interesante ver el cumplimiento de la promesa legislativa. Recordemos que tuvimos o tenemos 3 presidentes en la Asamblea Nacional a lo largo de este periodo. El primero, José Serrano, Elizabeth Cabezas y César Litardo. Entonces, la ciudadanía debe conocer que, por ejemplo, el asambleísta José Serrano presentó una agenda legislativa de 20 proyectos. De estos 20 proyectos apenas se cumplieron 9, es decir, el 45% de esta agenda fue cumplida. Elizabeth Cabezas propuso una agenda de 49 proyectos y 14 de ellos fueron cumplidos, es decir, se aprobaron, con un cumplimiento del 28%. Y preocupa que en la presidencia del asambleísta César Litardo, el cual propuso 20 proyectos, solo se han aprobado 3, es decir, un 15%. Entonces, la promesa legislativa, y es un llamado también a la ciudadanía y al control social, debe ser cumplida, porque si bien es cierto, en la presidencia de José Serrano se aprobaron 9 leyes, pero de esas 9 leyes hay que ver cuáles él ofreció aprobar. En todo caso, si nos vamos por el asunto de los números, incluso por eso la Asamblea perdería el año, pues. La Asamblea es un análisis que siempre se hace de pérdida de año de la Asamblea porque no logra cumplir ciertos objetivos que ofrece. Pero justamente la política y la campaña electoral se prestan para ofrecer varios cuerpos legales que deberían ser aprobados. Sin embargo, vemos que el trabajo legislativo también debería ser evaluado por otras circunstancias. Tal vez aún no se está transparentando de la mejor forma el trabajo legislativo, que es más de oficina, el trabajo legislativo en el cual los asambleístas hacen observaciones, por ejemplo, a los proyectos de ley. Tal vez no se está viendo la fiscalización y lo que hay detrás de ello. Entonces, hacer un juicio de asamblea pierde o no el año tal vez es un poco blanco y negro. Entonces, nosotros lo que tratamos como Observatorio Legislativo es de presentar varios datos para que la ciudadanía tenga varios insumos para evaluar la gestión de la Asamblea Nacional. Estamos conversando con Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo. Roger, usted decía que otra tarea de ustedes es presentar una especie de capacitaciones, de observaciones, de sugerencias. ¿Cuáles son aquellas para mejorar el accionar, la eficiencia de la Asamblea y no llegue a estos niveles tan pobrísimos de 13 o menos de 13% de aceptación social? Justamente nosotros, y contamos a la ciudadanía que participamos y promovimos el primer sistema de seguimiento y evaluación de la ley que tendrá la Asamblea Nacional. Este sistema es una buena práctica legislativa, porque ¿qué es lo que hace? Evaluar una ley. ¿Cómo se evalúa la ley? Con la participación de la ciudadanía. Nosotros evaluamos en 4 ciudades, junto con la Subcomisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, evaluamos la ley para el fomento productivo. Evaluamos en Quito, en Guayaquil, en Cuenca y en Manta. Recibimos observaciones de gremios, asociaciones, sectores productivos, medios de comunicación y ciudadanos, los cuales observaron y dijeron a la Asamblea Nacional qué pasó con la ley de fomento productivo. Evaluamos el impacto de la ley. Resultado de ello tenemos el primer informe de seguimiento y evaluación de la ley para el fomento productivo. Este pequeño producto, esta primera iniciativa de evaluar una ley, ahora está constando en las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, o así se quiere promover para que la Asamblea Nacional ya tenga este sistema institucionalizado en todas las comisiones legislativas. Entonces, la participación de la ciudadanía ahora tendrá un mecanismo para evaluar las leyes. Por ejemplo, la ley de comunicación podría ser evaluada en su momento. Bueno, volvamos un poquito rápidamente. Otra tarea de la Asamblea y de los asambleístas es la fiscalización, ¿verdad? Ahí hay algunos números que también caen por su propio peso, porque por la mayoría llegaron al limbo o no llegaron a su final. Y también otra cosa que quiero preguntarles, ¿cómo hacer para que en la Asamblea no hayan... No sé, ustedes utilizan un nombre muy simpático, el asunto de cambio de camiseta que suele nombrarse. El transfugismo político. Sí, ya vamos a hablar de eso también. En la cuestión de fiscalización, recordemos que una de las funciones y atribuciones de la Asamblea Nacional es fiscalizar a las autoridades del Estado. Entonces, tenemos como resultado de la gestión de esta Asamblea hasta el momento de los 6 procesos de juicio político que se han ejecutado, solo 6 han terminado en censura o destitución.
Entonces, perdón, de los 22 procesos de juicio político presentados, solo 6 han terminado en censura y destitución. Tenemos el caso de... Un 30% más o menos. Claro. Y ahí no hay que verlo como porcentaje, sino hay que analizar más bien qué es lo que está pasando, en dónde se están quedando estos juicios políticos. Quizás solo se están resolviendo en la Comisión de Fiscalización. Ahí es un debate también interesante, porque la última decisión consideramos, al menos desde el Observatorio Legislativo, que la debería tomar el Pleno de la Asamblea Nacional. Entonces existen muchos juicios políticos que fueron archivados en la Comisión de Fiscalización, incluso por falta de votos. Es decir, para que un juicio político pase al Pleno de la Asamblea Nacional se necesitan 7 votos, a veces se quedan por 6 votos. El último juicio que fue interesante de observar fue el de Diana Tamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral, el cual fue aprobado con 6 votos, es decir, no pasó el Pleno de la Asamblea Nacional por un solo voto. Usted es joven, pero debe haber oído que antes se hablaba del hombre del maletín en el Congreso Nacional. Ahora no sé de qué se puede hablar. Ahora es interesante la pregunta que nos hace, porque justamente nosotros hace aproximadamente una semana o más presentamos, y esto también es una buena práctica legislativa, la primera iniciativa co-creada que intenta regular los conflictos de interés, es decir, el hombre del maletín. Esa gestión de interés que van a hacer algunas personas de la Asamblea Nacional con este proyecto de ley que hemos presentado en conjunto con la primera presidencia de la Asamblea Nacional, con el asambleísta César Solórzano. Este proyecto de ley intenta regular estos conflictos de interés que se podía generar. ¿Cómo? A través de agendas abiertas. Intentamos que mediante este proyecto de ley se genere una herramienta tecnológica con la cual toda la ciudadanía podrá conocer con quién se reúnen sus autoridades y también pedir una reunión con las autoridades que se necesitan. Con esto evitamos que existan hombres del maletín y propiciamos que toda la ciudadanía pueda acceder a reuniones, quizá para promover buenas prácticas legislativas. Para terminar, Roger, ¿y en esas prácticas y buenas prácticas legislativas se puede incluir algo para evitar los diezmos? Los casos de diezmos en la Asamblea son preocupantes, incluso hubo 3 asambleístas destituidos. Hay una sancionada que es la vicepresidenta. Claro que en la ley de la función legislativa esta causal no constaba dentro de las causales para destitución, para enjuiciamiento político. Sin embargo, se produjo el juicio por otras circunstancias. Sin embargo, el caso de diezmos podría ser al menos normado, evitado, tal vez tratar de regular este fenómeno que existe dentro de la Asamblea Nacional con un comité de ética. Las reformas a la ley orgánica de la función legislativa que ahora se tramitan en la Asamblea deberían incluir un comité de ética integrado por varias bancadas que verifiquen y analicen el comportamiento ético de los asambleístas. Para terminar, en pocas palabras, también ahí hay que normar el asunto de cambio de camisetas con el nombre que ustedes manejan. Claro, el transfugismo político es un fenómeno interesante que ha sido estudiado ya, pero no ha sido visibilizado quizá. Tenemos un dato que igual es interesante, 40 asambleístas en este periodo legislativo se han movido por diferentes circunstancias. El transfugismo puede presentarse por al menos 3 circunstancias. La primera es un cambio de fuerza política, es decir, se cambian de partido político o de bloque. La segunda circunstancia es pues que optan por renunciar a la Asamblea Nacional y ocupar un cargo de elección popular, como pasó para las elecciones seccionales de 2019. Varios asambleístas renunciaron, un poco más de 15 asambleístas, para postularse para otro cargo. Y la tercera causal es que intentan cambiarse o independizarse, es decir, pasan a formar parte de un partido político, sino que se hacen independientes. Entonces, eso también hay que observar, porque el transfugismo político podría devenir en varios fenómenos legislativos. Y eso es bueno, para concluir, esa debería ser una debilidad ideológico-política, es decir, que a veces no tienen una firmeza en cuanto a su posición ideológico-política, sino son propiamente intereses los que están en juego. Claro, lo que nosotros observamos específicamente es que no exista la figura de independencia, porque se puede caer en un tema de venta de votos. Al momento de pertenecer a una bancada o una fuerza política existe esta institucionalidad que permite que no existan fenómenos, por ejemplo, de venta de votos. Bueno, por ahí andaba o anduvo algún hombre del maletín históricamente, no sé ahora cómo se configura esa situación. Agradecemos la presencia de Roger Celi, politólogo, coordinador del Observatorio Legislativo, quien nos acompañó esta mañana para hablar un poquito de la actividad de la Asamblea, de un balance, de una evaluación. Hablaremos en otra ocasión. Roger, muchas gracias por haber venido. Con mucho gusto, a las órdenes. Muy amable, esta ha sido la entrevista de hoy. Hasta la próxima.
al despertar.